Efesios capítulo 2 y vamos a seguir hablando acerca del nuevo pacto. Diga conmigo el nuevo pacto. Nuevo pacto. Y el nuevo pacto es el pacto en el cual usted y yo estamos establecidos gracias a la obra completa de Cristo Jesús. Amén. Y nosotros necesitamos entender esto porque una de las cosas que a veces la persona no entiende es que no hay otro pacto vigente. O sea, nosotros podemos tratar de querer vivir diferentes pactos y la persona puede, debido a la ignorancia, debido a la confusión, la persona puede tratar de querer vivir en pactos que son distintos, pero hay una sola realidad y es que hay un pacto vigente y es el que Cristo Jesús estableció a favor de toda la humanidad. Y nosotros necesitamos conocer ese pacto porque es el pacto en el que estamos. El domingo empezamos a enseñar acerca de que Dios es mi fuente y nosotros vamos a seguir hablando un poquito más en estos próximos domingos, pero una de las cosas que tenemos que entender, la Biblia dice en Romanos que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Entonces, eso quiere decir que nosotros no podemos tratar de vivir o no podemos pretender vivir bajo la ley cuando hemos sido puestos bajo la gracia. Hay un pacto que no está vigente, hay un pacto que ya no está en funcionamiento y por lo tanto yo necesito entender en qué pacto estoy para entender cuáles son las condiciones de este pacto y entendamos el término condiciones es saber cómo funciona este pacto. Mire, si usted y yo queremos disfrutar realmente de nuestra vida con Dios, necesitamos saber cómo funciona este pacto. Amén. Necesitamos saber qué es lo que ha sido hecho en este pacto a favor de cada uno de nosotros. Y necesitamos entender cuál es nuestra parte en este pacto. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer como creyente para poder beneficiarme de este pacto? Entonces, Efesios capítulo 2, dice así el verso 12. Vamos a leer el verso 11 también, Efesios capítulo 2, versos 11 y 12, dice: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, ajeno significa que no había ningún tipo de conocimiento de los pactos. No había conocimiento del pacto. No había conocimiento de qué es lo que Dios había hecho a favor del ser humano. Escuche bien, una de las herramientas con las que Satanás trabaja en estos tiempos es la ignorancia, el engaño. Satanás trata de engañar a la persona para que la persona no pueda beneficiarse de todo lo que Dios ha hecho por ellos. Por eso es muy importante la iglesia. Yo hablaba esta mañana, hablábamos con una familia que hemos visitado y decíamos, la iglesia, muchas cosas que ustedes saben, ¿no? La iglesia no justifica, la iglesia no salva absolutamente a nadie, pero la iglesia es importante porque en la iglesia yo voy a renovar mi mente con la palabra de Dios. Amén. Ahora, la iglesia no debe ser una obligación, la iglesia debe ser algo que el creyente desea hacer porque entiende qué es lo que Dios ha hecho por el creyente. O sea, cuando yo decido ir a la iglesia es porque, una, sé lo que Dios ha hecho por mí, dos, estar en la iglesia es un acto de fe porque entiendo que la iglesia siempre me va a beneficiar. Amén. Es decir, yo tengo dos caminos. Uno es el camino de no ir a la iglesia, otro es el camino que Dios ha establecido, es el camino de estar en la iglesia. Yo necesito entender que siempre el camino que Dios diseña para mí es el que más beneficios me va a traer, es el que mejor me va a ir a mí. Entonces, cuando hablamos de ir a la iglesia, cuando hablamos de escuchar la palabra, es porque conforme yo voy escuchando la palabra, yo voy entendiendo lo que está sucediendo en estos tiempos y en qué pacto yo estoy viviendo en estos tiempos. Es muy triste ver gente que estamos en el año 2015, en el siglo XXI, y que todavía tratan de vivir de una forma como la ley establecía. Escuche, la ley no es el pacto en el cual usted y yo estamos. Amén. La ley tuvo su época, la ley tuvo su momento, pero la ley no es el pacto en el que estamos. Los 10 mandamientos no son los mandamientos a través de los cuales yo me tengo que regir para poder hallar favor delante de Dios. No son las pautas y no son las cosas que yo tengo que cumplir para que Dios se agrade de mí. No. Los 10 mandamientos están escritos bajo el diseño de la ley y yo necesito entender que en este pacto
en este nuevo pacto en el cual yo he sido establecido gracias a lo que Cristo Jesús hizo por mí. Amén. Y eso es lo que necesito entender, es decir, la clave de este pacto, la clave de mi vida, la clave de la época en la que estoy viviendo es que Cristo necesita ser el centro de toda mi vida. Amén. Cristo necesita ser el centro de toda mi existencia. Y cuando yo hablaba con esta familia, ellos me comentaban en su casa acerca de un problema que tenían y yo le decía, la clave es que necesitamos confiar en Dios. Porque a veces la gente dice, bueno, ¿qué tengo que hacer para salir de este problema? Y uno espera, bueno, tienes que ir a la iglesia, tienes que meditar 3 veces al día, tienes que diezmar todos los meses. No, escuche, la clave bajo este nuevo pacto es que necesito confiar en Dios. Amén. Amén. Necesito creerle a Dios. Este nuevo pacto es un pacto de fe. Este nuevo pacto es un pacto en el que Dios ha hecho absolutamente todo a favor mío y yo necesito confiar en Él. Amén. Yo necesito tener fe en Él y Gloria a creer Dios. que el camino que Él ha diseñado para mí es lo mejor para mí. Amén. Ese es el punto. Gloria a Dios. Ese es el punto. Cuando yo hoy decido ir a la iglesia, yo digo, voy a la iglesia porque entiendo que la iglesia ha sido diseñada por Dios y algo bueno va a ser para mí, va a ser Amén. beneficioso para mí. Amén. Amén. Entonces, Aleluya. ese es el pacto en el que estamos. Entender, por eso nosotros decimos que el pacto de la gracia es más exigente que el pacto de la ley. ¿Por qué? Porque la ley era clara. Perdón, si tú haces bien, Dios te dará tu recompensa buena. Si tú haces mal, las maldiciones vendrán. La ley era clara. Es decir, en un aspecto yo ni siquiera necesitaba creer, solamente había una ley escrita, alguien que se había comprometido a algo y yo, si yo lo hacía bien, yo vivía bien. Si yo lo hacía mal, yo vivía mal. De repente el pacto de la gracia, ¿qué es? El pacto de la gracia es Dios diciéndome, yo he hecho todo absolutamente por ti y ahora tú necesitas confiar en mí. Ese es el pacto de la gracia. Amén. Por eso aquí mismo, versículos antes, en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es decir, la gracia pone la salvación a mi disposición, pero la fe hace que yo reciba lo que Jesús ya hizo por mí. La gracia pone la sanidad a mi disposición, pero la fe hace que yo reciba esa sanidad. La gracia pone la prosperidad a mi disposición, pero la fe hace que yo reciba la prosperidad. Es decir, yo necesito creer que Dios ha hecho todo a mi favor. Amén. Y por eso los otros días veíamos en Hebreos 8, y me gustaría que me acompañe una vez más ahí. Hebreos capítulo 8. Aleluya. Dios es bueno. Amén. Hebreos 8. De hecho, leíamos también Hebreos 7:22. ¿Lo encontró? Hebreos 8 lo encontró. Amén. Y como le decía ahí mismo, Hebreos 7:22 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Mejor pacto. Ahora, escuche, cuando uno lee esto, cuando uno lee la Biblia, nosotros tenemos que... el ser humano es inteligente porque Dios lo ha hecho inteligente. Amén. Amén. Y cuando yo leo que Jesús ha sido hecho fiador de un mejor pacto, la pregunta es muy sencilla. Yo no sé si usted ha visto un anuncio que sinceramente ahora no recuerdo qué producto anunciaba. Ah, sí, creo que era algo de megas de internet. Y yo no sé si usted ha visto un anuncio donde hay unos niños y les ponen un bol con 5 o 10 chuches, no me acuerdo bien ahora, y otro con 50. ¿Ha visto eso? Sí. ¿Le suena? Y le pregunta, puedes escoger el que quieras, ¿cuál escoge? Y ellos dicen, el de 50. Y dice, ¿por qué? Porque hay más. ¿No? Yo me quedo con el grande. Y le preguntan, ¿por qué? Porque en este hay más. O sea, no es complicada la cosa, ¿eh? La cosa no es complicada. El niño ve que hay más cantidad y dice, a ver, aquí no hay trampa ni cartón. No hay trampa ni cartón. Te pongo 2, tú eliges cuál quieres. Aquí hay algo así, aquí hay algo así. Me quedo con este que hay más. Y por lo tanto las voy a disfrutar mejor. Bueno, esto no es complicado. Si hay un mejor pacto, la pregunta es, ¿quién va a querer vivir en un pacto que sea peor a este? Se supone que nadie. Entonces,
Pastor, ¿por qué hay gente tratando de vivir en un peor pacto? Y ahora entendamos bien lo que es peor. Es peor porque el hombre no podía cumplir los requisitos de ese pacto. Eso queda claro, ¿no? Entonces, pastor, ¿por qué hay gente que vive así? Bueno, posiblemente porque no se les ha predicado el mensaje correcto. Por eso necesitamos predicar el mensaje de Jesús. Por eso necesitamos predicar el Evangelio de la Gracia. Bendito sea. Para que la gente escuche que hay un pacto mejor. Bendito. Y que si hay un pacto mejor, no tengo por qué estar viviendo en uno que era peor. Y que, repito, ya ni siquiera existe. Ya ni siquiera está vigente. Entonces, si yo leo un verso así, yo tengo que usar lo que Dios ha puesto en mi cabecita, que se llama cerebro, y decir, hombre, el pacto que ha sido establecido por Jesús es mejor. Amén. Amén. Y luego llego a Hebreos, y el verso 6 de Hebreos 8 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador, y escuche, de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Amén. Aleluya. Entonces yo le digo, mire, yo pongo sobre la mesa estos, qué sé yo, por poner algo, estos jamones. Yo le pongo 2 jamones en la mesa, una pata de jamón, un jamón bueno. Yo le digo, aquí tiene usted esta pata de jamón y aquí tiene usted esta pata de jamón. Y entonces le digo, yo le doy a elegir y usted llévese la que quiera, pero esta es mejor. ¿Qué haría usted? Dame la mejor. Si usted confía en mi palabra, ¿usted qué va a hacer? Dame la mejor. Llevársela mejor. ¿Por qué? Porque confío en su palabra. Pero no solo por eso, sino porque es... Mejor. Porque es mejor. Es por mejor. Porque es mejor. ¿Por qué me llevo la mejor? Pues porque es mejor. Tan sencillo como eso. Aquí dice mi Biblia que este pacto es un mejor pacto y que está establecido sobre mejores promesas. ¿Por qué? Porque el precio del pacto lo pagó Jesús y yo no tengo que pagar ningún precio. Amén. En el antiguo pacto yo tenía que pagar precio y nunca iba a llegar al estándar de Dios. Nunca iba a poder lograr satisfacer a Dios. La ira de Dios no podía quedar satisfecha porque yo no podía lograr eso. Sin embargo, la ira de Dios se derramó sobre Jesús y Dios quedó satisfecho. Dios quedó en paz y por eso Dios dice, ahora yo estoy en paz con el mundo, yo me he reconciliado con el mundo por medio de mi Hijo Jesús y ahora lo único que ustedes tienen que hacer es creer en lo que yo he hecho, confiar en mí como su Dios y entonces van a poder disfrutar de todo lo mejor de este maravilloso pacto. Amén. ¡Aleluya! Amén. ¡Gloria a Dios! Y entonces el apóstol no solo, o el autor de este libro no solo empieza a hablar de eso, sino que empieza a decir... El antiguo pacto, el primero, si hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto no es como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Así funcionaba el pacto. Si ellos no permanecen en el pacto, Dios se desentendía de ellos. Dios se apartaba. Recuerde, Dios nunca producía el mal en la persona, porque Dios no tiene nada malo para dar a la persona, pero Dios se apartaba. Y si Dios se aparta de mí, tengo problemas. ¿Está conmigo? Pero dice que este pacto ya no es así. Por lo cual, verso 10, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y escuche bien esto, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y seré, ¿sabe qué significa eso? Escuche, por favor, Dios quiere ser su Dios. Amén. En este nuevo pacto Él dice, si ellos quieren, yo quiero ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. Quiere decir, yo voy a cuidar de ellos en cada área de su vida. Si una enfermedad golpea mi cuerpo, Dios quiere ser mi sanador. Si un problema financiero golpea mi economía, Dios quiere ser mi proveedor. Si algo viene contra mi casa, Dios quiere ser mi protector. Él dice, en ese nuevo pacto yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. Oh, gloria a Dios.
Y este nuevo pacto, Dios no se aparta de mí porque este pacto está establecido en la perfección de Jesús. Amén. Amén. Entonces, en este nuevo pacto yo puedo tener la seguridad. Ahora escuche, repito, este es un pacto de confianza. Se trata de confiar en Dios. Se trata de confiar en Dios. Yo decido vivir mi vida, pero el centro de todo es mi confianza en Dios. Decido confiar en que tú eres mi Dios. Amén. Mire, hay cosas que humanamente usted y yo podemos lograr, pero hay cosas que humanamente usted y yo no podemos lograr. Y lo que necesitamos entender es que si nosotros aprendemos a depender de Dios siempre, lograremos todo lo que nos propongamos. ¿Por qué? Porque con Dios todo se puede, pero necesitamos depender de Él. El problema ¿cuál ha sido? Es que hay gente que quiere depender de sí mismo hasta cierto punto y cuando ven que ellos ya no llegan, entonces quieren depender de Dios. No, escuchen, necesitamos depender de Dios siempre. Amén. Necesitamos poner nuestra confianza en Dios siempre. Y este mejor pacto, este nuevo pacto es un pacto de confianza en el que Dios dice: yo quiero ser el Dios de ustedes. Ahora, ¿sabe cuál es nuestra parte? Es decir, cada día, yo quiero que tú seas mi Dios. Tú eres mi Dios. Tú quieres ser mi Dios y yo quiero que tú seas mi Dios. En este día yo confío en ti. En este día yo creo que tu favor está conmigo. ¿Sabe qué bueno es que usted se levante cada mañana creyendo que el favor de Dios está con usted? Amén. Y que el favor de Dios está con usted no porque usted ha orado, no porque usted ha ayunado, no porque usted ha hecho cosas muy bien, sino porque Jesús pagó para que el favor de Dios esté con usted siempre. Amén. ¿Sabe lo maravilloso que es eso? Porque posiblemente a usted no le pasó nunca, pero yo le voy a decir que como pastor me ha pasado. Hay días que yo no he orado. Sí, lo sé que eso a usted no le ha pasado nunca. Usted ha orado todos los días de su vida como cristiano. Usted no ha pasado ni un día sin orar. Pero yo sí. Pero ¿sabe lo maravilloso que es poder decir el favor de Dios está conmigo hoy? A pesar de que no he orado. Sí, a pesar de que no he orado, porque el favor de Dios no depende de mi oración, depende de que Jesús pagó por eso. Amén. Amén. ¿Está mal orar? No, orar es bueno. Orar me permite escuchar a Dios, orar me permite ser sensible a la voz de Dios. Orar es importante, orar es clave en la vida del creyente, pero Dios no me ha bendecido porque oro. Dios no ha decidido amarme porque oro. Dios ha decidido amarme porque Él es amor. Amén. Y Dios ha decidido entregarme por medio de su gracia absolutamente todo, precisamente porque Él me ama. Entonces, algo clave que yo quiero que usted mantenga en su espíritu y en su mente cada día es: Dios está de mi lado hoy. Amén. Dios está de mi lado hoy. ¿Por qué? Porque Él ha establecido un nuevo pacto en el que Él ha dicho: yo seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Amén. Amén. Escucha, ha sido Dios el que se ha comprometido a ser su Dios. Ha sido Dios el que se ha comprometido a ayudarle en cada área de su vida. Ha sido Dios el que se ha comprometido a ayudarle en cada aspecto de su vida. Amén. Él lo ha dicho. ¿Y por qué? Porque el precio que Jesús pagó fue tan alto. El precio que Jesús pagó fue tan absolutamente alto y perfecto. Y Dios lo que está mirando es eso. Entonces Él dice: yo voy a ser el Dios de ellos. Ellos van a ser mi pueblo. Ninguno enseñará a mi prójimo. Ninguno condenará a su hermano. Ninguno le dirá a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Por qué? Como dijimos días anteriores. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro nuestro. Amén. Otro de los grandes beneficios de este nuevo pacto es que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Amén. Dios está en nosotros. Escuche, allí donde usted vaya, Dios va con usted. Amén. Amén. Necesitamos esa conciencia. Cuando voy a trabajar, Dios está conmigo en el trabajo.
Cuando voy a pasear con la familia, Dios está conmigo paseando con la familia. Cuando voy a la iglesia, Dios está conmigo. Cuando voy a dormir, Dios está conmigo. Cuando me levanto a la mañana, Dios está conmigo. Dios está conmigo siempre. Soy templo del Espíritu Santo. Allí donde yo voy, Dios está conmigo. Escuche, si desarrollamos esa conciencia, ¿usted piensa que realmente alguien va a poder detenerle cuando usted entiende que Dios está con usted? ¿Quién puede levantarse en su contra? No digo que no se intentará, porque la Biblia dice que ningún arma forjada que se levante contra mí prosperará. Habrá cosas que quieran levantarse contra mí, pero no van a tener éxito. Pablo decía, no hay nada que me pueda separar del amor de Dios. Ni tribulación, ni peste, ni hambre, ni tempestades, ni lo pasado, ni lo presente, nada me separará del amor de Dios. Dios está en usted. Amén. Usted y Dios son uno. Amén. Usted y Dios son uno. Dios está con usted siempre. Dios está en usted siempre. Allí donde usted va, Dios está de su lado. Si usted va a mover algún papel, si usted va a hacer alguna diligencia, si usted va a tratar de pedir algo, Dios está de su lado. Amén. Si usted va a tratar de arreglar algo para su negocio, Dios está de su lado. Amén. Si usted va a hablar algo con este o con el otro o a buscar un trabajo, Dios está de su lado. Dios está a favor suyo. ¿Y qué va a pasar entonces? Que usted va a empezar a ver el favor de Dios manifestándose. Amén. Porque somos conscientes de que Dios está con nosotros. Sí, amén. Dios decide ser mi Dios, yo soy templo del Espíritu Santo. Es que aunque quiera, no puedo hacer que Dios no venga conmigo porque Dios está dentro de mí. Dios está dentro de mí. Él está dentro suyo. Amén. ¿Cuántos saben que allí donde usted va, sus riñones van con usted? ¿Ha tratado alguna vez de dejar sus riñones fuera? No. ¿Sus pulmones? Tampoco. Te ha dicho, hoy me voy, pero voy a dejar los pulmones aquí. Hoy no me apetece salir con pulmones. No, usted lleva sus pulmones, ¿no? Usted lleva sus huesos, su esqueleto va con usted, ¿no? Como mucho hay gente por ahí que se quita las costillas flotantes, ¿no? Las mujeres se operan y se quitan las costillas flotantes esas como sea. Pero su esqueleto va con usted. Escuche, Dios está dentro suyo. Amén. Dios es uno. La Biblia dice en Corintios que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Dios es uno con usted. Amén. Amén. No puede separarse de él. Dios está con usted. Aleluya. Gracias. A veces Señor. la gente ha Gracias, entendido Padre. mal y ha pensado, cuando me porto mal, Dios ya no está conmigo, Dios me abandona. No, Dios no le abandona, Dios está en usted, Dios está con usted. Amén. Más que nunca Él desea en esos momentos que usted entienda, que el creyente entienda que Dios sigue estando ahí. Sí, Oh, amén. qué privilegio más grande, Señor. Dios sigue Qué estando privilegio ahí. Más grande, Padre. Entonces, donde yo voy, Dios está conmigo. Porque Él sabía que a veces yo no iba a hacerlo del todo bien. Él lo sabía. Pero Él se comprometió y Él dijo, a pesar de que tú no lo hagas del todo bien, yo seguiré siendo tu Dios y el Espíritu Santo morará dentro tuyo. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque Jesús pagó por eso. Y piense que todo lo que Dios promete y todo lo que Dios establece en este nuevo pacto, aunque esta es una profecía relatada del antiguo pacto, pero mirando hacia este lado, todo Dios lo hace pensando en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Dios está con nosotros. Amén. Dios está en nosotros. Amén. Continuamente. Por eso hablamos antes, Satanás lo que quiere hacer es engañarnos y que perdamos la confianza en Dios. Que dejemos de confiar en Dios. Él nos engaña. Ayer hablaba con mi esposa y hablamos de una persona, ¿no? Una persona que está juntos, obviamente todos estamos creyendo a Dios porque Jesús ya lo sanó y de repente me contaba mi esposa como otra persona que tiene muchos años de iglesia, ahora hace rato que no va a la iglesia, ¿no? Y de repente me contaba mi esposa cómo a veces va a donde está esta persona y lo que hace, en vez de animar y en vez de todo, lo que hace es preparar el ataúd y preparar el entierro. Y yo lo único que le pude decir a mi esposa es que triste es
que esta persona no cree en Dios. Porque escuche, el que una persona vaya a la iglesia no significa que crea en Dios. A veces uno puede ir porque forma parte de la cultura, forma parte de la religión, pero en estos momentos es donde se demuestra. Escuche, Satanás nos engaña, porque esos son engaños del diablo, para que dejemos de confiar en Dios. Satanás nos engaña y levanta circunstancias a nuestro alrededor para que pensemos que Dios no está de nuestro lado. O que incluso para que lleguemos incluso a creer que Dios ni siquiera existe, que Dios ni siquiera es real. El otro día leí una noticia de un pastor adventista que decidió vivir un año como ateo, y al concluir el año, lo que él entendió de ese año es que ahora sé que Dios no existe. Había sido pastor por varios años. Decide vivir como ateo para entender a los ateos y acaba concluyendo que Dios no existe. Son engaños del diablo. Pero ¿sabe qué? Escuche, Dios nunca dijo que no íbamos a tener circunstancias adversas. Jesús nunca prometió, Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Dios nunca prometió eso, porque si no, entonces Pablo era de lo peor que había, porque tuvo varias aflicciones, tuvo varios problemas en su vida, aún siendo apóstol, y apóstol que trajo una revelación maravillosa de la gracia y de la justificación. Escuche, Dios no prometió eso, pero escuche bien, Satanás levanta engaños para que nosotros dejemos de confiar en Dios. Pero yo quiero animarle en esta tarde, siga confiando que Dios es su Dios. Amén. Y déjeme decirle, a pesar de las circunstancias, Dios está con usted, Dios está en usted. Amén. Y Dios está a favor de usted. Amén, amén. Oh, pastor, pero yo llevo luchando con esto mucho tiempo. Pero Dios está con usted, Dios está en usted y Dios está a favor de usted. Amén, amén. Porque Él lo ha prometido. Pero ¿por qué? Si yo no es por usted, es porque Él lo ha prometido. Amén. Y lo prometió, sí, por amor a usted, pero no basado en lo que yo haga. Sí. Amén. Él no dijo, yo voy a estar contigo si tú oras 6 días a la semana. Yo voy a estar contigo si tú ayunas un día. Yo voy a estar contigo si no fallas a la iglesia. Yo voy a estar contigo si diezmas regularmente. Él no dijo eso, Él dijo, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin. No te dejaré, no te abandonaré, no lo haré. ¿Basado en qué? ¿Qué me pides a cambio? No te pido nada, es lo que Jesús hizo. Amén. Solo debo confiar. Amén. ¿Por qué confiar? Porque si confío, voy a recibir lo que Él hizo por mí. Amén. Amén. Si confío, voy a decir, yo creo, lo recibo en el nombre de Jesús. Y mañana cuando me levante diré, gracias Padre, porque tú estás conmigo. El Espíritu Santo está en mí, Dios está en mí. Oiga, Dios está en usted. Amén. Dios está en usted. Dios está en usted. Amén. Aleluya. Este es el maravilloso pacto nuevo. Amén. Este es el maravilloso pacto de gracia. Amén. Y cuando no me porto tan bien, Dios sigue estando conmigo. Aleluya. Porque su gracia es más que suficiente para que cada vez yo viva mejor. Amén. Por eso es importante creer lo correcto. El Espíritu Santo en mi interior. Y acabamos ya. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Sabe por qué usted puede estar confiado en todo esto que hemos hablado antes? Porque Jesús ya pagó absolutamente por todos los pecados y Él recibió el castigo de todos los pecados. La gente dice, el pecado tiene que ser castigado. Fue castigado en el cuerpo de Jesús. Amén. Fue castigado en el cuerpo de Jesús. El pecado tiene... No, sí, claro que tiene que ser castigado. Fue castigado en el cuerpo de Jesús. Por eso, usted nunca voy a estar mal delante de Dios. Yo estoy y usted está con una posición correcta delante de Dios siempre gracias a lo que Jesús hizo por nosotros. Amén. ¿Y qué pasa cuando fallo? Bueno, para eso está este verso. Necesito confiar en que Jesús ya me perdonó. Necesito confiar en que la sangre de Jesús es más que suficiente para perdonar todos mis pecados, Amén. sacar toda condenación y seguir declarando, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, he muerto al pecado y Dios está de mi lado siempre. Amén. Dios está a mi favor siempre, gracias a este nuevo pacto
gracias a este mejor pacto establecido sobre mejores promesas, gracias a mi Señor Jesús y al sacrificio perfecto que Él hizo por mí. Amén. Aleluya. ¿No es maravilloso eso? Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Padre, gracias por tu maravillosa palabra, gracias por la revelación de tu palabra, gracias por este maravilloso pacto. Porque tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida. Oh, aleluya. Gracias porque tú eres bueno siempre y porque sabemos que somos templos del Espíritu Santo y allí donde vamos, tú vas con nosotros. Padre, te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Gracias porque esta semilla, esta palabra ha sido sembrada en buena tierra y produce resultados al 100%. Recibe toda la gloria y toda la honra siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios.